Bienvenidos a la clase de Historia del Perú. Estamos en la semana 14, en la cual vamos a ver nosotros Reconstrucción Nacional y República Aristocrática y el oncenio de Augusto B. Leguía. Bien, tenemos nosotros acá el segundo militarismo. Es decir, quiero aclarar, la Reconstrucción Nacional está dividida en lo que es el segundo militarismo, en el cual vamos a ver a Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres, Remigio Morales Bermúdez y Andrés Avelino Cáceres, porque el gobierno de Nicolás de Piérola no forma parte del segundo militarismo. Nicolás de Piérola forma sí parte de la Reconstrucción Nacional, mas no del segundo militarismo. Eso tenemos que tener en claro. Bien, en el gobierno de Miguel Iglesias, ya recuerden que Miguel Iglesias fue presidente regenerador del Perú durante la permanencia de los chilenos en nuestro país, firmando ya él justamente, no en su gobierno, se va a firmar lo que viene a ser el tratado ya con Chile, el Tratado de Ancón. Bien, después de eso, él va a convocar a un congreso en Cajamarca, ¿no?, que lo va a designar como presidente del Perú. ¿Qué es lo que se va a hacer principalmente en su gobierno? Ya se va a reabrir la Universidad de San Marcos, el Colegio Guadalupe y la Biblioteca Nacional, que estuvo a cargo ya del bibliotecario mendigo, no Ricardo Palma. Bien, termina el gobierno de Iglesias, no porque haya finalizado su periodo, sino que él tuvo que renunciar, tuvo que dejar ante la presión de su principal enemigo, que era Andrés Avelino Cáceres, y de una rebelión que fue la rebelión de Atusparia, ¿no? Movimiento campesino ya dirigido pues por Atusparia. Bien, es así entonces que Andrés Avelino Cáceres va a participar en el proceso de las elecciones que se van a convocar con su partido constitucional, ¿no? ¿Qué hechos más importantes se vamos a resumir en su gobierno? Él va a suprimir el billete fiscal, que había sido un billete creado de emergencia durante la guerra, porque nos quedamos sin monedas. Luego va a firmar el contrato Grace, ¿no?, que era justamente para poder tener dinero para pagar la deuda, ¿no?, que teníamos nosotros en los años 1869, 70, ¿no?, 72. Quienes firman el contrato Grace son Miguel Grace, ¿no?, y Antero Aspíllaga. Miguel Grace, que es el representante del Comité de Tenedores, y Antero Aspíllaga, el representante del Estado peruano. La concesión aquí principal fue la entrega ya de los ferrocarriles por un periodo de 66 años. Luego también hubo la libre navegación, ¿no?, en el lago Titicaca, la entrega, ¿no?, de territorios ya de tierras en la selva, lo que provocó toda una protesta, no porque estaba cediendo territorios sin haber pues tenido un conflicto ni nada ya con o a la casa Grace. Luego termina el gobierno de Cáceres, viene el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Ya él va a estar un periodo que no lo termina tan bien porque va a fallecer. Motivo por el cual lo más importante que se dio aquí fue la ley del habeas corpus, ¿no? Y se cumplieron los 10 años del Tratado de Ancón. Y a los 10 años del Tratado de Ancón debíase de convocar ya a un plebiscito. Es decir, Chile debía de convocar un plebiscito para solucionar el problema de los territorios de Tacna y Arica, cosa que no se dio, ¿ya? Ahí nomás muere el presidente, ¿ya?, y el vicepresidente asume el gobierno y convoca a elecciones. En estas elecciones se presenta Andrés Avelino Cáceres, Nicolás de Piérola, el Partido Civil, la Unión Cívica, pero ya Nicolás de Piérola va a iniciar una protesta contra el gobierno diciendo que había pues una reelección presidencial, ¿no?, como que Andrés Avelino Cáceres estuviese reeligiendo, pero no era así porque el que estaba anterior a él había sido Remigio Morales Bermúdez, solamente que este ya presidente había sido candidato del Partido Constitucional. Bien, Piérola pide a los partidos que se retiren de las elecciones, ya quien queda único es Andrés Avelino Cáceres con el Partido Constitucional, por lo tanto él gana las elecciones. ¿Pero qué provocó Piérola? La formación de la coalición nacional, en la cual se unió ya la Unión Cívica, ¿no?, va a estar el Partido Civil, va a estar el Partido Demócrata, ¿no?, ya, y va a estar dirigiendo a esta coalición nacional Nicolás de Piérola. Pero posteriormente, por intervención ya del nuncio apostólico, Andrés Avelino Cáceres renuncia al poder ya y se va a convocar a elecciones. En ese proceso terminamos entonces lo que era el segundo militarismo. El gobierno de Nicolás de Piérola, que se presenta, ¿no?, en las elecciones, lo más importante que tenemos es la reactivación económica,
La creación del patrón de oro, que lo crea él, pero recién entra en vigencia durante la República Aristocrática. Ya acá se creó, pero entra en vigencia ya como la libra esterlina, no en el gobierno ya siguiente, que es el gobierno de la República Aristocrática. Otra de las cosas que él va a traer una misión francesa, ya dirigida por Pablo Clement, conocida como la misión francesa Clement, que le da una serie de sugerencias. Dentro de ellas estuvo, por ejemplo, la creación de escuelas militares, motivo por el cual se va a crear la Escuela Militar de Chorrillos y se va a establecer el servicio militar obligatorio. Finaliza su gobierno, va a convocar a elecciones y vamos a iniciar lo que es la República Aristocrática. Bien, seguimos entonces con la República Aristocrática. Aquí tenemos nosotros a Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo, José Pardo y Barreda, Augusto B. Leguía, Guillermo Billinghurst, Óscar R. Benavides y José Pardo y Barreda, su segundo gobierno. La República Aristocrática, dentro de las características generales, es que nuevamente los civiles van a tomar el poder, pero es la oligarquía la que va a estar gobernando nuestro territorio. Ya aquí vamos a ver que continuamos dependiendo económicamente de la economía inglesa, ¿no? Vemos que va a ser un ingreso a la economía norteamericana solamente en minería durante el gobierno de Eduardo López de Romaña. Y luego, otra característica es, bueno, que ellos son antipopulistas, no van a querer ofrecer absolutamente nada al pueblo, aunque hay un gobierno que se convierte en un presidente populista. Bien, veamos lo más importante de cada uno de estos presidentes. Eduardo López de Romaña va a crear los códigos de agua, comercio y minería. Son los primeros códigos que se establece en la historia de la República. Y en el aspecto internacional va a firmar el Tratado Osma-Villazón con Bolivia, que es un tratado no ya limítrofe comercial. Manuel Candamo está en el poder solamente unos 7 meses porque va a fallecer el presidente, pero dentro de las obras más importantes que podemos mencionar ya es la inauguración, la construcción e inauguración del tranvía Lima-Chorrillos. Se convoca a elecciones ya y va a salir elegido José Pardo y Barreda. La obra más representativa que tenemos nosotros es la Caja de Depósitos y Consignaciones, que era justamente el órgano que se iba a encargar de recaudar impuestos, no ya para el Estado. Otra de las cosas que se va a presentar aquí es el problema obrero. Ya los obreros están reclamando, ¿no?, las mejores condiciones de trabajo y las famosas 8 horas de trabajo. Para eso él va a mandar ya a hacer una investigación si realmente se podía establecer los reclamos de los obreros en nuestro país. Bien, es así entonces que José Matías Manzanilla ya va a ser el encargado de hacer esa averiguación, dando como resultado ya el proyecto Manzanilla, ya, en el cual pues decía personaje, ya decía, ¿no?, de que sí se podía aplicar ya la ley de las 8 horas de trabajo y otros beneficios más, pero no promulgó ya la ley, se quedó en proyecto, no conocido, como les decía, proyecto Manzanilla. Luego viene el gobierno de Augusto B. Leguía. Dentro del gobierno de Augusto B. Leguía seguían los problemas obreros. Tanto es así que lo que hizo fue ya aplicar uno de los puntos que estaba dentro del proyecto Manzanilla, que fue aplicar la ley de accidentes de trabajo, ¿no? Motivo por el cual ya con eso, diríamos, tranquilizó en ese momento el reclamo de los obreros. Y en el aspecto internacional firma el tratado con Bolivia, Polo Sánchez Bustamante, y con el Brasil el tratado Velarde en Río Branco. Luego tenemos que cuando Leguía convoca a elecciones se van a presentar ya a Guillermo Billinghurst y Antero Aspíllaga, aquel que firmó el contrato Grace que hemos mencionado hace un rato, ¿no? Bien, ellos se presentaron, pero me parece que el que tenía mayor opción de ganar era Antero Aspíllaga, motivo por el cual Guillermo Billinghurst, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ofrecer el populismo que la República Aristocrática rechazaba, ofreciendo el famoso pan grande. De esa manera gana pues las elecciones y Guillermo Billinghurst, recuerden, se convierte en el primer presidente ya populista de la historia de la República. Bien, va a continuar y él en su gobierno sufriendo lo que habían vivido los gobiernos anteriores, que era pues el reclamo obrero. Y se produce una huelga en el muelle, ya conocido como el muelle y dársena del Callao. Los trabajadores que cargaban y descargaban, ¿no?, los productos que ingresaban o la gente que salía o llegaba, ya van a paralizar. Eso va ya a provocar que él aplique lo que se había ya aprobado con este proyecto, no Manzanilla, que lo había aprobado Augusto B. Leguía,
va a establecer ya la jornada de las 8 horas, pero solamente para los trabajadores del muelle y dársena del Callao. Esto pues ha hecho que la aristocracia, ¿no?, y su principal opositor, que era Augusto B. Leguía, empiece ya a mirar, ¿no?, con otros ojos a Guillermo Billius, como decir, era pues un enemigo para su clase social, motivo por el cual, ¿no?, ellos camuflan aquí y terminan dando un golpe de Estado. Pero quien da el golpe de Estado no fue la aristocracia, no fue Augusto B. Leguía, no, ya directamente quien va a dar el golpe de Estado va a ser Óscar R. Benavides. Benavides tenía que convocar a elecciones, ¿no? Entonces él iba a hacer ese proceso, lo va a hacer, pero justo en este periodo se va a producir el estallido de la Primera Guerra Mundial. Coincide entonces, ¿no?, ya el inicio de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, ¿no?, la que se está dando ya en Europa. Bien, termina entonces Benavides convocando a elecciones, ya, y quien va a ganar por segunda vez va a ser José Pardo y Barreda. Bien, aquí las protestas ya de los obreros se generaliza, ¿no?, a nivel nacional, porque los obreros pues consideraron que esta promulgación de las 8 horas que había dado, ¿no?, Billinghurst, fue el antecedente para que los obreros se unan ahora a nivel de todo el país y digan, pues podemos reclamar, podemos lograr las 8 horas que se lograron un pequeño grupo, ¿no?, de obreros. Esto hizo que el presidente no le queda otra, ¿no?, después de una huelga a nivel nacional, de declarar las 8 horas, ¿no?, ya de trabajo a nivel nacional, ¿ya? Otra de las cosas que también se dio ahí fue el reglamento de huelgas, ¿ya? Él convoca elecciones para finalizar su periodo de gobierno. Quien gana las elecciones va a ser Augusto B. Leguía, pero Augusto B. Leguía el 4 de julio de 1919 da un golpe de Estado al gobierno de José Pardo y Barreda, diciendo pues de que este no iba ya a dejar que él llegue a ser presidente. Veamos entonces ya el oncenio de Augusto B. Leguía. Bien, seguimos entonces con el oncenio, ¿ya? Augusto B. Leguía gana, como dijimos, las elecciones, pero termina dando el golpe de Estado, va a asumir entonces el poder, ya estableciéndose o quedándose en el poder por 11 años. ¿Pero por qué es que se va a dar esto? Él va a cambiar la Constitución de 1860, ya que fue dada en el gobierno de Ramón Castilla, y va a dar una nueva constitución, que es la Constitución de 1920. Constitución en la cual decía que se prohibía la reelección ya presidencial inmediata, pero que luego él cambia cuando quiere volverse a reelegir, motivo por el cual se va a modificar ya una vez. Eso le permite la reelección consecutiva, pero luego él vuelve a querer presentarse, pero la Constitución decía que él ya no podía presentarse, por lo cual su gente vuelve a cambiar ese artículo ya y le permite la siguiente reelección. Por eso tiene 3 gobiernos, ¿ya? Otra de las cosas que establece la Constitución de 1920 es que los indios podían votar y que ya el periodo de gobierno aumentaba de 4 a 5 años, ¿ya? Otra de las cosas fue la aparición de 2 grandes partidos políticos, el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que fue fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre en el año de 1924 en México, por lo que era considerado como un partido político internacional. El Partido Socialista fue fundado en 1928 por José Carlos Mariátegui, ya 2 de los partidos de oposición que van a tener a partir de acá muchísimos gobiernos, ya. Otra de las obras que dio fue la ley de conscripción vial, ¿no?, en el cual consistía que los varones ya entre los 18 y 60 años estaban obligados a trabajar de manera gratuita ya 12 días del año, ¿no?, en la construcción de carreteras, en aras pues de justamente mejorar las infraestructuras ya terrestres para la inversión que debía de venir, ¿no?, de afuera. Otra de las cosas en el aspecto económico fue el desplazamiento del capital inglés por el capital norteamericano. Pasamos a depender económicamente de los Estados Unidos de Norteamérica. En el aspecto internacional se firmaron 2 tratados. Un tratado que teníamos, ¿no?, desde hacía mucho tiempo, que era solucionar el Tratado de Ancón,
ya con Chile, motivo por el cual ahora se va a dar el Tratado de Lima, ¿no? Tratado por el cual se divide el territorio, ¿no? Quedándose Chile con Arica y Tacna, que regresa pues al Perú, ¿no? En 1929. Es así entonces que este Tratado de Lima también es conocido como el Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, pero el nombre real es Tratado de Lima. Otro tratado que se firma, que no debió de haberse firmado porque no teníamos problemas, ¿no? Con Colombia, ya va a ser el Tratado Salomón-Lozano, por el cual el Perú cede el territorio del trapecio amazónico, incluida una población que se llamó Leticia. Pero este tratado, que fue firmado en 1922, recién se dio a dar a conocer en el año de 1927, ¿no? Ya entonces eso pues provocó todo un escándalo de por qué es que se había cedido territorios, ¿no? A Colombia, por qué que se había firmado, ¿no? Este tratado. Es ahí luego que coincide ya la protesta de la población por este tratado. 1929 viene la crisis de la bolsa de valores de la Wall Street, que afecta pues a nuestro país, provocando el golpe de estado que va a dar ya Luis Sánchez Cerro. Es así entonces que el presidente va a ser depuesto, llevado a la cárcel, no porque se iba a investigar ya el proceso de corrupción, pero ahí va a fallecer. Iniciándose entonces con Luis Sánchez Cerro el tercer militarismo. Sánchez Cerro ya va a llegar al poder, ¿no? En 1930, pero va a estar solamente unos meses en el poder como presidente golpista, porque luego deja el poder, baja al llano, se convoca a elecciones ya, y él va a salir elegido como presidente constitucional. Para 1932 él iniciaba un gobierno no constitucional. En el aspecto económico trajo a la misión ya norteamericana Kremer, que viene a hacer un estudio económico, ¿no? Para generar recursos, ya dinero, ¿no? Para el Estado, ya, y cómo esto se podía dar. Así que Kremer da una serie de sugerencias, ¿no? Que luego el presidente pues las va a aplicar. Establece también el matrimonio civil, da la ley del divorcio, se va a cambiar la Constitución de 1920 por la de 1933, en el cual se dice pues que no hay ya reelección inmediata, ¿no? Anulando lo que decía la Constitución de 1920. Y también se prohíbe la participación de partidos políticos internacionales, o sea, se iba contra ya el partido aprista. Por eso los apristas decían que era no una constitución con nombre propio, sobre todo ese artículo, porque era contra el APRA, ¿no? Ya, y esto se había dado a raíz de que en 1932, conocido como el año de la barbarie, porque los apristas se rebelaron en Trujillo, ahí mataron a un grupo de militares, no, ya, perdón, los militares mataron a un grupo de apristas, y los apristas luego no reaccionan y van a matar en el Callao a un grupo de militares, produciéndose el distanciamiento entre el APRA y los militares, ¿ya? Bien. Y justamente otra de las cosas que quiso hacer el presidente fue dejar ya aquí nulo el Tratado Salomón-Lozano, y había dicho que teníamos que recuperar los territorios que se habían no entregado ya a Colombia. Él había ya enviado a Óscar R. Benavides hacia la frontera. Cuando pasaba, no revista el segundo grupo, que el segundo batallón que iba a ir hacia la frontera para iniciar lo que se suponía era la guerra con Colombia, no, se produce el asesinato del presidente Sánchez Cerro. En el hipódromo de Santa Beatriz, él va a ser asesinado. El Congreso no convoca a elecciones, lo que hace es darle ya como encargatura el gobierno a Óscar R. Benavides. Óscar R. Benavides va a estar del año 1933 hasta el año 1936 encargado del gobierno, ¿ya? Y en el 1936 convoca a elecciones, no, ya ganó Luis Eguiguren, pero se decía que era un candidato camuflado del APRA, ¿no? Y entonces esto provocó que se termine anulando las elecciones. Y lo que hizo el Congreso fue encargarle 3 años más ya de gobierno a Óscar R. Benavides. Por eso es que Benavides no va del año 1933 hasta 1939. ¿Qué hizo ya aquí? Se construye la carretera panamericana, la carretera central, se da el seguro social del obrero, que era lo que seguían reclamando los obreros, y se les construye el hospital obrero, hoy Guillermo Almenara, ¿ya? Y se van a dar también la creación ya de los ministerios de Educación, Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo.